buenas tardes y bienvenidos una vez más a tu centro cristiano Eliasim. El día de hoy vamos a estar tocando un tema muy interesante y de mucha bendición para tu vida, y lo hemos sacado del libro de Isaías 5:3 y lo hemos titulado El discernimiento espiritual. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Discernir, distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia que hay entre ellas. Comúnmente se refiere a operaciones del ánimo, conceder u otorgar un cargo, distinción u honor. En su definición más simple, el discernimiento es la habilidad de poder discernir entre la verdad y el error, lo bueno y lo malo. El discernimiento es el proceso de hacer distinción cuidadosas entre nuestra mente sobre la verdad. En otras palabras, la habilidad de pensar con discernimiento es el sinónimo a la habilidad de pensar bíblicamente. Primera Tesalonicenses 5:21 al 22. Examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Enseña que es la responsabilidad de cada cristiano poder discernir. Primera de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. De acuerdo con el Nuevo Testamento, el discernimiento no es una opción para el creyente, es un requisito. A eso es a lo que se refería Pablo aquí. Hasta ahora ha estado hablando de Jesús como el Mesías crucificado. Ese era el anuncio fundamental del cristianismo. De ahí pasa a decir que no nos detenemos ahí. La instrucción cristiana no se limita a enseñar los hechos, sino que pasa a explicar su significado. Pablo dice que eso se hace entre los teleí oí. La Reina Valera antigua decía: empero hablamos sabiduría entre los perfectos. Ese es sin duda uno de los sentidos de esta palabra, pero no es apropiado aquí. Tiene un sentido físico, describe al animal o a la persona que ha llegado a su pleno desarrollo físico, pero tiene también un sentido intelectual. Pitágoras dividía a sus discípulos en bebés y telei oí, es decir, que describe a la persona que tiene madurez como un estudiante, y en el sentido que tiene aquí Pablo dice en la calle. Y para todos los que acaban de llegar a la iglesia, hablamos de los elementos básicos del evangelio, pero cuando las personas ya van creciendo en la fe, les damos una enseñanza más profunda acerca de lo que quiere decir esos hechos fundamentales. No es que Pablo sugiera una diferencia entre clases de cristianos. Se trata de las diferentes etapas en que se encuentran. Lo trágico es que a menudo la gente se conforma con seguir en una etapa elemental, cuando deberían proseguir esforzándose a pensar las cosas por sí mismos. Ahora, miremos la forma en que la Biblia trata a este tema. Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para el oír. 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido. 13. Y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Demuestra el crecimiento y madurez en un hijo de Dios, poder discernir entre el bien y el mal. Su queja era que hacía mucho tiempo que sus lectores eran cristianos, pero seguían siendo bebés. Lejos todavía, dice así el autor de Hebreos. Le da pena que aunque hace bastantes años que sus alumnos son cristianos, todavía no han salido de los rudimentos.
son como niños que no saben la diferencia entre lo bueno y lo malo. Aquí nos encontramos cara a cara con un problema que acecha a la iglesia en cada generación. El que la iglesia se niega a crecer, llegar a la mayoría de edad. El contraste entre el cristiano maduro y el niño, o entre la leche y el alimento sólido, aparece con cierta frecuencia en el Nuevo Testamento. 1 Pedro 2:2. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. 1 Corintios 2:6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. 1 Corintios 3:2-3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. 1 Corintios 14:20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantemente llevados por donde quiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El discernimiento espiritual le permite al hombre tomar decisiones correctas conforme a la palabra de Dios, pues usa la palabra de Dios como un filtro y desecha todo lo malo, y no es arrastrado de ningún viento de doctrinas, sino que afirma su corazón en la gracia. Miramos que Salomón pidió por inteligencia y discernimiento para poder guiar al pueblo de Dios, y esto fue agradable a Dios. Bueno, hermanos, esperamos que esta mini cápsula haya sido de bendición a tu vida, y en el nombre del Señor pedimos que los ojos de tu entendimiento sean abiertos, que en este momento el Espíritu Santo siembra la palabra en tu corazón y empieza a haber un crecimiento en ti, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.